Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo, 10 de noviembre. Sería el 32º domingo del tiempo ordinario, ciclo B. Muy bien, compartamos entonces nuestro misal popular y empezamos. Bueno, ya podemos visualizar en pantalla las lecturas. Y tenemos la primera lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 10 al 16. Bueno, en aquellos días se alzó el profeta Elías y se fue a Sarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el momento en que una mujer viuda recogía por ahí leña. Elías la llamó y le dijo: tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé. Bueno, aquí habría que decir solo que Sarepta es una ciudad de un país lejano, ¿no? Bueno, y no es dentro de Israel, o sea, es una ciudad pagana, ¿sí? Fenicia, digamos, más concretamente. Y pues en una época en la que había una gran sequía, ¿sí? Eh, el profeta le pide a esta mujer viuda, ¿no?, que le traiga un poco de agua. Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle: tráeme por favor en tu mano un trozo de pan. El término que se utiliza aquí en realidad es una torta, ¿no? Una torta de harina, no necesariamente pan, ¿no? Pero bueno, o sea, lo podemos entender también. Ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Bueno, estos son términos de recipientes, ¿no? Recipientes, obviamente, en barro cocido. Entonces, la orza para la harina y la alcuza para el aceite. Bueno, podemos también imaginarnos el tamaño. La orza sería mucho más grande que la alcuza, ¿no? Estoy recogiendo un par de palos. Entraré y prepararé el pan para mi hijo, para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Bueno, ¿por qué dice esto, no? Porque si eso es lo último que tienen, ¿no? Para subsistir. Entonces van a hacer la tortilla, ¿no?, y lo comerán y luego, como no tienen más, pues morirán de hambre, ¿no? Es lo que dice esta viuda y su hijo. Pero Elías le dijo: no temas, entra y haz como has dicho. Pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra.
Pues aquí podemos ver que era una sequía tremenda, ¿no? 3 años no llovía, ¿no? Pero entonces le anuncia, ¿no? Que no se le acabará la harina ni el aceite. Ella se fue y obró según las palabras de Elías, y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. O sea, un milagro, ¿no? Esa, eh, Dios realizó un milagro a través del profeta Elías. Con esta mujer, una mujer que era pagana. Bueno, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 145, cuyo responso es: alaba, alma mía, al Señor. Habíamos dicho ya en alguna oportunidad con este salmo que es de los primeros eh, salmos aleluyáticos, ¿no? Como se denomina, que son los últimos del Salterio, ¿no? 45 hasta el 50. Y obviamente tiene un gran significado porque podemos saber que es un salmo de alabanza, ¿no? Bueno, entonces dice el salmista: el Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Entonces es una alabanza a la bondad, misericordia del Señor, ¿no? Especialmente con los desposeídos, ¿no? Porque aquí menciona los ciegos, los que ya se doblan, los justos, los peregrinos, los huérfanos, las viudas. Muy bien. Y vamos a la segunda lectura. Tenemos la lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 24 al 28. Bueno, nos dice el autor de la carta a los Hebreos: Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Bueno, aquí obviamente que estamos ante Jesucristo glorificado, ¿no? Después de su muerte, de su resurrección, Él asciende, ¿no?, al cielo y entra, dice, ¿no? Entra al santuario celestial, ¿no? Que no es construido por hombres, obviamente, en el cielo, que es imagen, ¿no? El santuario en Jerusalén se refiere al santuario construido por los hombres, era imagen del auténtico, del que está en el cielo. Por eso, inclusive en el Éxodo, Dios le dice a Moisés que se haga un templo, ¿no? El santuario inicialmente y todo lo que poseía el santuario, de acuerdo al modelo que te mostraré. Entonces podemos imaginar el modelo, o sea, el real, ¿no?, en el cielo. Y de acuerdo a ese modelo Moisés hizo construir el, el, el santuario, ¿no?, en la tienda.
el santo de los santos, ¿no? El santo y el santo de los santos, que eran dos eh, recintos sagrados, ¿no? Pero especialmente el santo de los santos, porque ahí estaba el arca de la alianza. Bueno, continúa entonces la carta a los hebreos. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Entonces habíamos dicho ya, ¿no? Que el sumo sacerdote entraba una vez al año al Santísimo, que se llamaba el Santo de los Santos, ¿no? Que era el lugar donde se realizaba el ritual de la expiación por los pecados, ¿no? Y se hacía una vez al año. Solamente el sumo sacerdote podía entrar allí. Entonces podemos aquí eh, integrar, ¿no? Jesús entró, dice, en el santuario del cielo y hace la relación de que en el santuario terreno, ¿no? En el templo de Jerusalén, en ese recinto sagrado, en el santuario, en el santo de los santos, solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Pues ahora dice que en el real, en el templo real celeste, Cristo entra sin problema, allí, ¿no? Y se quedará allí, ofreciendo, ¿no? Y sigue. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces, desde la fundación del mundo. O sea, los sacerdotes, los sumos sacerdotes humanos, en el templo tendrían que hacerlo cada vez. Y si moría él, el sumo sacerdote, pues lo reemplazaba otro, ¿no? Y así sucesivamente. Y tendrían que hacerlo todas las veces de esa forma. Pues Jesucristo entró una vez para siempre, ¿no? Aquí lo va a decir. De hecho, él, Cristo, se ha manifestado una sola vez al final de los tiempos para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda aparecerá sin ninguna relación al pecado para salvar a los que lo esperan. Bueno, entonces tenemos un sumo sacerdote, ¿no? Que oficia por nosotros, por nuestros pecados. ¿A quiénes? ¿No? ¿A quiénes están en él? Sus miembros, los que hacen parte de su cuerpo místico, ¿no? Que es la iglesia. Pero entonces hay que permanecer en él, ¿no? Con su gracia santificante, porque si nos separamos de él, entonces no seremos parte, ¿no? De él. Y aquí habla ya escatológicamente, ¿no? Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Esa es la primera vez, ¿no? Cuando Él vino la primera vez y se ofreció como sacrificio redentor en la cruz, resucitó y subió al cielo como sumo sacerdote, ¿no? La segunda vez, dice, aparecerá sin ninguna relación al pecado para salvar a los que lo esperan en el juicio, ¿no? Ya. Entonces hay que estar alertas, hay que estar preparados, hay que estar listos, ¿no? Bueno, vamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. Bueno, nos dice San Marcos. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía, cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas
y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Aquí habría que decir que, pues aquí se está refiriendo a los escribas y fariseos, ¿no? Y especialmente a los escribas, que eran los que sabían de la ley, ¿no? Y explicaban la ley. Pero ellos hacían las cosas solo para que los vean, para ganarse la admiración y el respeto, ¿no? Y con eso, especialmente, dice, devoran los bienes de las viudas. ¿Qué quiere decir esto? Que las viudas acudían a ellos, ¿no? Pues obviamente por oraciones, por explicación, por los sacrificios, y ellos se beneficiaban de eso, y devoran los bienes de las viudas. Entonces era eh, en apariencia, ¿no? Les interesaba es los bienes materiales. Eran carnales, como dice San Pablo también en sus cartas. Bueno, esos recibirán una condenación más rigurosa a los que actúan así, a los que proceden así. Bueno, estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas, es decir, unos centavos. Bueno, aquí tenemos una interesante eh, relación, ¿no? O similitud con lo que tenemos en la misa católica. En la misa católica, eh, en el ofertorio, empieza a pasar eh, la colecta, ¿no? Para recoger el dinero. Entonces, esto es prácticamente algo que tenemos de el rito judío, ¿sí? De la liturgia judía. Entonces, en el templo habían unos recipientes, ¿no? En los que la gente pasaba y colocaba el dinero, ponía el dinero. Y claro, los grandes, los ricos, para que los vean también echaban grandes cantidades, ¿no? Pero aquí lo dice explícitamente, ¿no? Dice, los muchos ricos echaban mucho, ¿sí? Pero era de lo que les sobraba, ¿sí? Bueno, ahora lo vamos a ver. Y la viuda pobre echó unas 2 moneditas, pero lo veían, ¿no? Él estaba allí presente en el templo y veían que en el arca de las ofrendas, como se llama, la gente eh, depositaba, ¿no? el dinero para el templo. Entonces Jesucristo dice así, llamando a sus discípulos les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra. Pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Bueno, entonces, si esta viuda pobre, ¿no? ha echado todo lo que tenía para vivir ese día, por ejemplo, ¿no? Es porque lo hacía en realidad, por convencimiento, ¿no? Tenía que depositar el dinero de la ofrenda en el arca de las ofrendas. Pero era lo que ella tenía para vivir. Entonces, con mucha más razón, tenía mucho más mérito, ¿no? Que los ricos que echaban grandes cantidades, pero era lo que les sobraba. Entonces les pone a ellos para que analicen esta situación de lo que es verdadero, ¿no? Y lo que es aparente. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.